Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar, muchachos. ¿Sí? ¿Alguien falta? Ya, listo, vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando de lo que son, en este caso, las frecuencias relativas del histograma de frecuencia, ¿no es cierto? Estábamos en función de qué? Estábamos en función de, en este caso, la frecuencia de que quiere decir la cantidad de elementos que se repiten dentro de un intervalo de frecuencia frente al número de valores repetidos, en este caso, ¿no es cierto? Trabajamos en este caso lo que es la frecuencia relativa. Luego también tenemos lo que es en este caso la frecuencia acumulada. Y aquí estamos hablando lo que son los intervalos. Exactamente desde XY hasta un delta X y un XY. ¿Sí? Entonces aquí ustedes han aprendido en estadística cómo determinamos este intervalo. ¿Sí? Este intervalo. ¿Cómo determinamos este intervalo? ¿Sí? ¿En función de qué determinamos? ¿Se acuerdan alguien cómo se determina el intervalo de frecuencia? ¿Ah? En estadística. ¿Se acuerdan ustedes? Tal vez les decían el valor, el límite, en este caso ese sería el mínimo, ¿no es cierto? El mínimo, y ese sería el máximo. ¿Qué más sería? ¿Se acuerdan ustedes del intervalo de frecuencia? En este caso, el intervalo de frecuencia que era igual. El valor, en este caso, máximo, ¿sí? Menos el valor mínimo, ¿sobre cuánto? Sobre el número de, en este caso, sobre el número de intervalos, número de intervalos, digamos en este caso, referenciales o, o sugeridos también se llama, o sugeridos, ¿sí? O sugeridos. Entonces, en algunas estadísticas de este intervalo de números sugeridos nos dice, pues, yo qué sé, yo qué sé, pongamos desde 500 a 600, tienes que ser un intervalo de 6, por ejemplo, 6, y así, de 0 a no sé cuánto, de 2, y así va. Sí, entonces en función de este valor 6 van acá. Y es el máximo valor de la serie y el mínimo valor de la serie. En función de esto, definimos el número de intervalos de la serie. Si el intervalo 1, por ejemplo, el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, y así. Entonces, ustedes en estadística aprendieron a definir lo que son los intervalos. Sí, ¿cómo definen de qué intervalos, de qué son, de qué estamos hablando? Estamos hablando de estos intervalos de acá. Es decir, pongamos esta serie estadística, aquí tenemos esta serie estadística, aquí, esta serie estadística. Entonces, por ejemplo, para mí, yo tomaría toda la serie estadística esta de 46 datos, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el valor máximo? El máximo que dé la serie, ¿cuál sería? Luego, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? ¿Y en función de cuántos? De 46 datos. 46 datos, ¿cuánto me dice 46 datos? Me dice que acá divido vamos acá sea, no sé, 4 o 5 ya, ¿sí? Lo dice aquí. Entonces, divido para 5, me dice, de esta serie usted puede hacer o puede, digamos, obtener, yo que sé, tantos intervalos, ¿sí? Tantos intervalos, entonces ahí sí con trabajo ya. Entonces, es lo que quiero decir con esto. ¿Para qué hacemos esto? Porque por lo general nosotros trabajamos, ¿cómo trabajamos en estadística? Trabajamos para estos números de intervalos. Es decir, para estos números de intervalos. A ver, en este caso, aquí sacamos, en este caso, lo que es la frecuencia relativa. Va a ser en este caso el NI que estaba indicando, ¿no es cierto? El NI o el NA sobre N. ¿Qué quiere decir Dentro de este intervalo, yo qué sé, pongamos el intervalo que sea acá, yo qué sé, de intervalo de, no sé, pues de 100, aquí 100 a 200, que salga, ¿no es cierto? 100 a 200, acá sería de 200, 200.1 a 300, ¿sí? A 300, así. Entonces, quiere decir, ¿hasta cuánto? Hasta el valor máximo que se dé. Entonces, ¿cuántos valores, en este caso, cuántos valores están en el intervalo 1, de 100 a 200? Y sobre el número total de elementos. Sobre el número total de elementos, que en este caso sobre 46. Y así voy sacando ese caso la frecuencia que se llama la frecuencia relativa. Ya vamos a ver un ejercicio más adelante. Entonces, a eso está refiriéndose en este caso, está refiriéndose estos intervalos de frecuencia que vamos a trabajar aquí. ¿Sí? A estos intervalos, exactamente, estos intervalos. Vamos a ver, continuamos. Ahora tenemos en caso la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? No es más que la sumatoria de las frecuencias relativas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La frecuencia acumulada no es más que la sumatoria de J1 hasta de las frecuencias relativas. En este caso, Fs dice que es, ¿Fs qué es?
Fs es la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa va a ser igual al NI sobre el NA. Perdón, sobre N. Ya. ¿No es cierto? Entonces, aquí dice la sumatoria de estas. Entonces, la frecuencia relativa. Y esta, en cambio, la frecuencia acumulada. ¿Sí? Sacamos la frecuencia acumulada. Entonces, aquí estamos, en este caso, sacando estas cosas. ¿Ya? Función de frecuencia. Bueno, aquí da buenos datos, ¿no? De N a infinito, lo que sea, frecuencia acumulada, cuando delta X tiende a cero, la frecuencia de distribución acumulada en este caso. Entonces, aquí está el límite ¿de dónde va? Dice que el límite, en este caso de f de x, aquí es igual al límite desde n tiende al infinito y delta x también tiende a cero. O sea, de cero al infinito. En este caso, sobre el delta x. Es lo que está diciendo en este caso, lo que es la frecuencia acumulada. ¿Sí? Al final, esta valor, esta fórmula es similar a esta de acá. Simplemente esto es en función de límites y esto en función de estadísticos, simplemente. Continuamos. Esto saben ustedes, pasa un poco rápido porque ustedes saben estadística aplicar. Ya, ahora, nosotros para trabajar en la estadística, miren ustedes, aquí estamos hablando justamente acá, quiero explicarles un poquito lo que hablamos en este caso, lo que es población. Población es todo esto, ¿no es cierto? Población. Y cambio muestra es, miren lo que estamos hablando. Sí, muestra, ¿no es cierto? Muestra. Entonces aquí estamos hablando, en este caso, miren, la muestra está hablando que lo que es la frecuencia relativa, que es esta frecuencia relativa, es este cuadrito, digamos, este gráfico de frecuencia relativa, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces acá hablamos de la frecuencia acumulada. Simplemente al final, si nosotros vemos esta cosa, pues puede ser una línea similar a esta, ¿sí? Sí, frecuencia acumulada en este caso, que es una ojiva o una curva de masas, ¿sí? Entonces en la población, en cambio, lo que hacemos es simplemente vemos en este caso esta frecuencia relativa, cuánto se encuentra inmersa dentro de lo que es una distribución. En este caso hablamos de la distribución normal, en este caso la distribución normal, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que estos elementos o cualquiera de estos, digamos, de que estos intervalos, cada uno de estos intervalos, esté dentro, en este caso, de la distribución normal, estamos hablando de un valor, en este caso, referente de la probabilidad de que esté dentro de esta área de la curva, en este caso, la curva normal, ¿sí? O la campana de Gauss también es que se llama, ¿no es cierto? Y acá en cambio es la acumulada. Entonces, un poco hablamos lo que es la muestra, muestras de cada uno de estos, referente al total de la acumulada, que sería totalmente esto. ¿Sí? Entonces, aquí estamos un poco hablando de muestra y de lo que es población. ¿Sí? Aquí está la formulita que dijimos en función de, ¿qué? De la integral de esto, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos hablando lo que sean en este caso las funciones de frecuencia para la información de muestra y funciones de probabilidad de la población. Exactamente. Esto ustedes ya vieron en estadística. Nosotros estamos utilizando acá es nada más para la parte esta. Ya. Seguimos, ¿no es cierto? Funciones de probabilidad y frecuencia en este caso. Sí, igual. Aquí hablamos lo que es en este caso las funciones de densidad de probabilidades, todas esas cosas. Al final estamos hablando casi de lo mismo inicialmente lo que hablamos. Lo que es la parte de la que es la muestra, ¿no es cierto? Y lo que es en este caso la densidad de probabilidades en función de lo que ya es la función de probabilidades, en este caso densidad de probabilidades. Y la función de distribución, ¿qué quiere decir con esto? Entrando a la función de distribución, quiere decir que nosotros ya los datos que tenemos anteriormente vamos a ajustar a una distribución de probabilidades. ¿Y cuáles son, en este caso, la distribución de probabilidades? Vamos a ver algunas. En la principal distribución, en este caso, la distribución normal, que vamos a ver. ¿Sí? ¿En función de cuál? En función de, en este caso, ¿de qué es? En función de de la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, y luego hablaremos especialmente lo que estas frecuencias, en función de qué datos se ajustan, en función de qué parámetros se ajusta. Y vamos a hablar después de lo que es, en este caso, la variable Z. También la variable Z no es más que se llama la variable estandarizada Z, ¿no? La variable estandarizada. ¿Sí? Vamos a ver después. Entonces, lo que hacemos es simplemente es una relación inicial, ¿no es cierto? En cuanto se refiere a lo que es los elementos de la muestra, los intervalos en este caso, ¿no es cierto? Los intervalos, ¿qué quiere decir delta X tiende a cero? ¿Por qué? Pues puede ser que dentro de un intervalo de frecuencia aquí no haya elementos, es lo que quiere decir, ¿no es cierto? O sea, no hay elementos, cero elementos. O en este caso haya muchos elementos aquí metidos, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que tener una buena ¿qué? Un buen cálculo de lo que es el intervalo de frecuencias. Ustedes conocen eso, cómo se calcula, pues nosotros esto tomamos como
como válido, que ustedes ya conocen ese tema. Continuamos. Estamos en lo mismo, ¿no es cierto? En este caso, pues ya lo que estamos entrando es un poco ya al ajuste, en este caso, a las leyes de distribución, ¿sí? Y también trabajamos en este caso lo que sería en este caso lo que es el rango. Igual, ¿no? De 0 a infinito el rango, pues, y luego tiene dimensiones en este caso de x menos 1 y varía sobre esta cosa. Entonces, esto estamos hablando similar a lo que anteriormente habíamos hablado, de los ajustes que hacemos, y en este caso, pues aquí estamos ya simplemente ya ajustando lo que es a una ley de distribución. Continuamos, ya. Aquí, ahora sí, ¿no es cierto? Entonces, al hablar ya todas esas cosas que hemos hablado, lo que es la parte, en este caso, las frecuencias recreativas, frecuencias acumuladas, acá ya hemos entrado lo que es un poco a f de x. ¿Qué es el f de x? Simplemente es una función de probabilidades, en este caso la función de distribución, en este caso que hablamos que al hablar ya f de x es una función. ¿Qué es una función? Una función es una expresión que está en términos de variables, tanto dependientes como independientes. Y eso es así lo que vamos acá a hablar. Entonces, esta es la distribución normal que ustedes han de haber visto ya en estadística y que nosotros vamos a utilizar dentro de lo que es la hidrología. Entonces, aquí esa es la ecuación de la distribución normal. Sí, bien es cierto, esta ecuación ya está predefinida. ¿Por qué? Porque estamos en función de qué está. Está en función de, en este caso, de U. Sí, 2 sigma, en este caso, pueden ver. Al final, esa es la función total, ¿no es cierto? F de z, porque en este caso está estandarizada ya. Esta función está estandarizada. La función inicial sería esta, ¿no? F de x igual a f de x, ¿no? Porque al final f de x va a estar en función de y, ¿no es cierto? Pero aquí con la variable estandarizada z, entonces ya transformamos en este caso como f de z en función de ¿qué? En función de u al cuadrado sobre u de u y esta situación. Entonces, esta sería la función que sería esta curvita de acá, que se llama la distribución normal. Aquí, señores, miren, esta ecuación inicial, esta es la ecuación inicial planteada de lo que es la distribución normal. ¿Cómo estandarizamos en función de z, no es cierto? Z decimos que es igual a x menos u menos sigma. Hablando que mu, en este caso, si hablamos de mu, y hablamos en este caso de sigma, ¿sí? Aquí podemos también hablar, estas dos cosas, hablamos lo que es para población. Ustedes sí saben eso, ¿no es cierto? Ya, y estas 10 variables, nosotros podemos estar hablando acá de ¿qué? De x media y desviación estándar. Sí, al final es esta una media aritmética igual, ¿no? Esta también es una desviación estándar, pero ¿qué? Poblacional. Acá en cambio estamos hablando de ¿qué? Esta hablamos de muestral. Esta hablamos de muestra. O sea, si es que ustedes sintetizaron población, acá población también se llama como N mayúscula y N minúscula es nuestra. Entonces trabajamos con este caso como población y como muestra. El caso de la distribución normal está dando para una población de datos, ¿sí? Entonces, ¿el XY qué es? El XY no es más que la serie, digamos, el valor que está contenido en la serie estadística. ¿Y esta qué es? La media aritmética de la población, y esta es la desviación estándar de la población. Entonces, en función de eso, yo lo que hago es, en este caso, estandarizar esta variable y reemplazar en esta ecuación de acá y obtener prácticamente lo que ustedes pueden ver acá. Sí, ya está en función de este caso de ¿qué? De z al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y esta es la ecuación prácticamente y luego basado ya en lo que es en este caso hacemos alguna transformación y obtenemos esta ecuación acá. Entonces, esta es la distribución normal. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos en este caso lo que es 0, en este caso media aritmética va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Media aritmética igual a 0 y la distribución estándar va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces es lo que está diciendo aquí, 0, ¿no es cierto? Ya. Entonces nosotros tenemos aquí, a partir de eso, tenemos valores negativos y valores positivos. Ya. Entonces, inicialmente, hay que tomar en cuenta muchísimo este valor de z para nosotros poder estandarizar y bueno, para poder ajustar los datos de una serie estadística, ya sea de precipitaciones o de caudales, a la distribución normal. Continuamos. Ya, aquí tenemos, esta es la tabla. Nosotros para calcular, es decir, en este caso, aquí voy a poner alguna cosa. Para calcular, por ejemplo, yo quisiera calcular, aquí tenemos el valor de 0, ¿no es cierto? Aquí tenemos el valor de 0. Yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que un elemento dado de la serie estadística nuestra esté entre ¿qué? Pongamos aquí tengo un valor de 2, que esté entre 0 y 2, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que ponerle, que decirle que el f de z, que esté entre ¿cuál? Que esté entre 0 y 2, ¿no es cierto? Aquí. Y luego tengo que calcular esta integral. ¿Para calcular qué? Para calcular el área bajo esta integral, ¿no es cierto? El área bajo de esta curva, pero bajo este intervalo en este caso, de valores, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo hacer dos formas. Calculando la integral con esta ecuación, puedo obtener esta área. Pero, ventajosamente, ya existe tablas que están dadas para nosotros simplemente calcular esta valor, en este caso, calcular y obtener acá. Y aquí estamos, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el valor de z, como ustedes dije inicialmente, z es este valor de aquí, y es con este z nosotros calculamos, en este caso, el área bajo la curva. Entonces, z puede ser que esté entre ¿qué? Entre valores de 0 y 2. Entonces, yo puedo ver acá y decir muy bien 2. ¿Cuánto tiene 2? 2 tiene aquí, ¿no es cierto? 2, y aquí tiene el valor. Entonces, ¿cuál es el área que bajo la curva? 0,9772. Y eso es lo que tenemos aquí, por ejemplo, en esta curva entre 0 y 2. Entonces, este es el valor de la curva que me daría el mismo valor. Es decir, cuando yo digo aquí 2, por ejemplo, aquí estoy 2, ¿no es cierto? 2, 0, aquí 2, 0, 0,97, 72 sería el valor que, el valor del área sobre esta curva. En este caso, de aquí a acá. ¿Ya? Entonces, esto ustedes también sí saben, ¿no es cierto? Ustedes se calcularon con su profesor de estadística. Ya. Entonces, aquí esa es la tablita de la distribución, y en este caso la probabilidad acumulada de la distribución normal estándar, exactamente, que nosotros utilizamos y que está aquí. No hay necesidad que ustedes consulten, todo está aquí. Ya. Aquí lo que estoy simplemente indicando es con el uso de la tabla. ¿Qué quiere decir este uso de la tabla? Lo que quiero saber es, este caso, ¿por qué utilizamos esto? Porque queremos saber exactamente, cuando yo tengo una serie estadística de precipitaciones, ¿cuál es la probabilidad de que mi valor, perdón, primeramente, ¿verdad? Cuando yo necesito saber, por ejemplo, mi serie estadística de precipitaciones que tenía anteriormente, yo puedo decir, quiero saber si es que estos valores se ajustan, están dentro de la distribución normal, y cuál sería la probabilidad de que tal o cual elemento se repita, se vuelva a repetir, o con qué probabilidad se repita, ¿no es cierto? 1 año, 2 años. Entonces yo puedo dar los intervalos, por ejemplo, valor aquí, por ejemplo, cuando yo hablo desde A, en este caso ustedes saben, 0 acá, que es positivo, yo qué sé, desde valor de A hasta menos infinito. Entonces, saber el área que se encuentra contenida dentro de esto, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo puedo tener, en este caso, de 0, miren toda esta cosa. ¿Sí? Yo puedo tener el valor de Z hasta el valor que me está pidiendo acá. ¿Sí? También puedo tomar de A hasta infinito. ¿Sí? Aquí valor negativo, hasta acá negativo, y aquí para acá positivo. Acá, menos negativo, para ver el área que está ya, cómo se calcula en función de esta tabla de acá, ¿sí? Y luego acá, en un intervalo ya, en este caso, un intervalo cerrado, entre menos A y B. Aquí puede ser en positivo, entre A y B, y entre menos A y menos B. Es decir, todo esto nos da opciones a calcular. Pero para esto, nosotros, en cierta manera, por ejemplo, ustedes pueden ver esta tablita, lo que nos da solamente son valores, ¿qué? Valores positivos. Si se dan cuenta, desde 0 hasta 3 cuartos, más o menos que varía. A partir de eso ya tenemos valores constantes prácticamente, a pesar que la curva es asintótica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, en función de esta tabla, yo también puedo trabajar con valores, ¿qué? Con valores negativos. ¿Sí? O sea, sacar esto, f de a, en este caso yo podría hacer un valor absoluto de a y calcular el valor como que yo fuera, en este caso, calcular con esta tabla. Pero para calcular el valor final, ¿qué tendría que hacer? Aplicar lo que es la propiedad complementaria y decir que el valor de a va a ser igual a ¿qué? A 1 menos el valor calculado positivo de a. Entonces, con esto calcularíamos exactamente esta área que está bajo la curva cuando son valores negativos, ¿de acuerdo? Igual acá. Entonces, esto ustedes saben, simplemente los recordéis que ustedes aprendieron en estadística. Continúa, ya. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya vamos a aplicar los problemitas y con la situación de que aquí tienen también unos deberes y también tengo el examen, está metido dentro de eso. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, yo estoy poniendo aquí, ¿cuál es la probabilidad, digamos, de que la variable aleatoria normal, estándar, miren ustedes, x, o sea, cualquier valor de x, sea menor a menos 3, menor que 2 y varía entre el rango de este? Aquí aplico las tres opciones, en este caso, lo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Aquí aplico las tres opciones. Sí, no, por ejemplo, en este caso, aquí está aplicando las tres opciones. ¿Cuál sería las tres opciones? La primera, un valor negativo. Es decir, si yo quiero esta cosa de aquí, ¿no es cierto? Vengo acá, a partir de esto es 0, ¿no es cierto? 0. Y para acá, ¿qué va a ser? Para acá va a ser negativo, ¿no es cierto? Negativo. Y para acá va a ser positivo, ¿sí?
Entonces dice menos que menos 3, entonces menos 3 está aquí. Pues quiero saber esta área que se encuentra acá, la probabilidad de que se cosa, de menos 3. Entonces calculo con esto menos 3. Sí, ahora dice menor que 2 que está aquí, positivo 2, aquí está 2. Entonces quiere decir que toda esta área de acá que viene, hasta acá, incluido menos 3. Y luego dice varía entre 2, menos 3 y 2, entonces el área que está simplemente estos dos. Es lo que quiero saber. Es decir, lo que estoy aplicando acá. Entonces, ¿qué la primera que hago? Muy bien, digo el valor de menos 3, ¿no es cierto? Menos 3, ¿qué es lo que hago en este caso? Aquí lo que hago es simplemente aplicar lo que es un valor absoluto aquí, F3, ¿no es cierto? Entonces, F3, ¿qué va a ser aquí? Entonces, bueno, calculo, ¿no es cierto? Entonces, F3, ¿cuánto es? Vengo a la tablita, ¿sí? Entonces, calculo F menos 3. Vamos acá. Entonces, yo diría aquí, probabilidad de este caso, ¿de qué? En este caso, de valor absoluto de menos 3. Calculo como que fuera el valor absoluto de menos, un número negativo, ¿cuánto es? Es un número positivo, ¿no es cierto? Entonces, calculo el número de menos 3, voy acá, entonces en este caso, ¿qué vendría a ser? A la probabilidad, en este caso, inicialmente podría ser la probabilidad de 3, porque he hecho un valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Tomo esta cosa y voy al cuadrito de acá, ¿no es cierto? Porque la probabilidad de 3, ¿cuánto será acá? Probabilidad de 3, aquí estamos, ¿sí? En este caso de 3, ¿sí? Aquí estamos 3. Sería 0,9987. ¿Sí? 0,3, 0,9987. Entonces acá estamos el valor 0,9987, que debe estar aquí. ¿Sí? 0,9987. Aquí estamos. ¿Sí? Entonces aquí sería en este caso el valor de 0,9987. Aquí sería 0,9987. Lo que pasa es que aquí está hecho más directo. Ya, aquí calculado 0,9987, el primer valor. ¿Sí? Ustedes leyeron aquí, yo lo acabo de leer. Ahora sí, quiero sacar en este caso, dejamos en este caso, la probabilidad de menos 3. Como este menos 3, entonces, ¿qué sería en este caso? Digo 1, entonces aplico la probabilidad complementaria. ¿Se acuerdan ustedes? La probabilidad complementaria, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? A 1 menos la probabilidad, en este caso ya que lo tomé como valor absoluto positivo, menos, en este caso, menos 0,9987. ¿Sí? Ya. Entonces, con esto, ¿cuánto salió? La probabilidad de 2 salió este valor. Entonces, salió este valor. Entonces, este es el valor, el área, de menos 3 acá, el área es bajo la curva de este valor. La conclusión es 0,03. ¿Eso no es cierto? 0,0203. ¿Sí? De esta manera, obtengo en este caso la probabilidad de que mi variable esté dentro de eso, de la probabilidad es tanto. ¿Listo? ¿Sí? Miren, he aplicado la probabilidad complementaria con valores negativos. Con valores de 2 simplemente es directamente F2, 0,972, 0,9772, ¿no es cierto? 0,9772, ya, F2. F2, ¿cuánto es aquí? F2, 1, 2, 0,9772, aquí está, ¿sí? Entonces esto debe estar aquí, aquí está, 0,9772, ¿sí? Ahora lo que me dice es, entonces, ¿qué he sacado? ¿Qué dice? F menor que 2. Entonces vamos a ver en este caso, menor que 2 sería este valor de aquí. ¿Sí? 2. Ya. Ahora lo que me dice es que saque el valor entre qué? Entre este menos 3 y menos 2. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, igual aplico la propiedad complementaria. Quiere decir, en este caso, si ustedes pueden ver, va a ser el valor total. 0,9792, que ya saqué el valor este inicial, que sería este valor acá, menos el valor que estamos sacando acá. Al final me da el valor total de 0,9759, que sería el valor de esta área. Entonces, simplemente lo que hago es el valor total obtenido, el resto del, digamos, del total obtenido menos el valor que saco acá, me sale el valor prácticamente este caso. Entonces, de esta manera obtengo pues el valor de los tres valores, ¿no? El primero, ¿cuál sería? Sería este valor de aquí, 0,013, que sería entre menos 3. El f de 2 sería este valor, y el f, en este caso, de esta área, pues sería el valor de 0,97. ¿Sí? Entonces, este es un poco un ejercicio que para nosotros utilizar lo que es la distribución normal y nosotros poder calcular, en este caso, los valores dentro de esto. Esto es muy importante porque en función de eso calculamos muchas probabilidades ya para las funciones de distribución. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Esto si vieron estadística, ¿no? Si vieron estadística esto. Carla, ¿vieron estadística?
Sí, más o menos. Ya, calidad, entonces lo paso, yo no, para no estar mucho quedado aquí, porque esto utilizan bastante acá. Ya, ahora sí vamos a ver, después que hablamos de esto, ¿no es cierto? Ya sabemos utilizar en este caso las tablas de distribución normal, vamos a ver lo que son los parámetros estadísticos que nosotros utilizamos en la hidrología. ¿Cuál utilizamos? La media aritmética. En este caso, la media, ¿hablamos de qué? Cuando dijimos U, ya sabíamos que estamos hablando de qué. Estamos hablando de qué es población. Yo voy a poner N siempre población. No sé si ustedes pusieron N población y X, en este caso X media le pusieron como es para muestra, a N minúscula. ¿Con qué letra le simbolizaron población ustedes? Yo hago. Lo mismo, profe. Con N Igual mayúscula. la N Ya, listo. mayúscula. Calidad. Ya, entonces con esto. Entonces miren ustedes, nosotros trabajamos en este caso con mu, en este caso se llama el mu, ¿no? Mu. Aquí hablamos de una esperanza matemática y una, en este caso, una media aritmética, ¿no es cierto? 1 sobre n y ya sacamos. Todos sabemos de esto. La varianza, pues en este caso, el segundo momento, ya verán aquí un poquito, quiero verles aquí. También te pongo esto también ya vieron. Aquí se llama momentos, ¿no? Momentos. ¿Por qué se llama momentos? Ya vimos anteriormente, incluso algún ejemplo que hicimos. Entonces, siempre hablamos momentos, momentos, momentos. Entonces, cuando yo estoy hablando de leyes estadísticas, vamos a ver, de decir, tal o cual ley trabaja con un momento, trabaja con 2 momentos, trabaja con 3 momentos. ¿Sí? Entonces, miren, ya ustedes ya saben entender, deben entender que la media aritmética, la varianza, la desviación estándar, ¿qué son? Son momentos. Siempre son momentos respecto a qué? Respecto a la media. Siempre trabajamos con respecto a la media. Al final es la formulación matemática y es la fórmula que nosotros trabajamos para calcular la media, en este caso aritmética de la población. Acá, en este caso, lo que es la varianza de la población. Ustedes vamos a ver, esta es la fórmula que nosotros tenemos en las calculadoras y nosotros también debemos saber de memoria, eso, ¿no es cierto? Es un poco solamente, es un recordéis que vamos a avanzar así tan rapidito. Ustedes conocen bien esto. Acá igual la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza, ¿no es cierto? El coeficiente de variación que está en función de la ¿qué? La desviación estándar sobre la media aritmética, ¿sí? Entonces, ¿qué está definido? Aquí están los conceptos, por si acaso, ¿no? Está definido por la razón entre la desviación estándar y la media, es una medida dimensional de la variabilidad, ¿sí? Es decir, todos hablamos para ver lo que es para definir lo que es la variabilidad, en este caso, de los elementos de la muestra respecto a la media, así nada más. Sí, continuamos. La asimetría es otra cosa, esta es parte muy importante. Ustedes van a trabajar mucho, en este caso, lo que es la asimetría y lo que es la simetría. La asimetría, aquí hablamos de qué? Aquí vean, miren ustedes, hablamos de asimetría positiva y asimetría negativa. ¿Qué es esto? Es respecto de qué? Respecto a la media. ¿Sí ven acá? Sí. Y si es que hubiera aquí esto, cosa así, eso sería ¿qué? La distribución normal, ¿no es cierto? Mire, sería simétrica en cambio. Entonces, pero en cambio aquí hablamos de una simetría negativa y asimetría positiva. La positiva es CS mayor a 0 y CS menor a 0. Así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos en este caso ¿de qué será? Si hablamos de caudales, serán los caudales máximos, porque hablamos de caudales máximos, su asimetría será mayor a 0, siempre será sesgado siempre hacia la derecha. Valores mínimos siempre hacia la izquierda. Y aquellos valores que están dentro de la media, cercana a la media, serían valores un poco ya simétricos, ¿no es cierto? En este caso, hablando de simetría, en este caso. Bueno, aquí está indicado lo que acabo de explicar, está aquí indicado, ¿sí? Aquí está. ¿Qué prevalece aquí? Mire cómo está la media, la mediana y la moda, prácticamente están aquí. Las 3 variables, en este caso, 3 parámetros estadísticos, están dentro de lo que es la simétrica. Entonces, esto va a ser acá. Concuerdan prácticamente, ¿no es cierto? Estas son medidas de qué? Medidas, ¿cómo se llaman estas? Se llama medidas de tendencia central, ¿se acuerdan ustedes? Se llama medidas de tendencia central, se llama este, ¿sí? Ya. Ahora, en cuanto a simetría negativa, miren usted la moda dónde está ubicada. Acá la mediana y la media está por acá, miren. ¿Sí ven? Muy bajísimo. Y cuando es superior, es de caso asimetría positiva, igual. Entonces, más o menos esto es lo que tenemos en lo que es en la estadística, cuando trabajamos nosotros con datos de caudales máximos, caudales mínimos, o una serie estadística cualquiera para poder determinar los valores respecto a la media. ¿Sí? Entonces, aquí, inclusive ustedes dan cuenta, verán, señores, cuando vamos a trabajar con estadísticas, cuando hablamos de primer momento, segundo momento o tercer momento, sabemos ¿qué sabemos en este caso? Sabemos que nosotros debemos saber, perdón, la redundancia, no, debemos entender de que qué ley estadística trabaja con 2 momentos, qué ley estadística trabaja con 3 momentos, ¿sí? Y por qué uno y por qué otro, y cuál se ajusta mejor en función de los momentos en este caso. Vamos a continuar.
Bueno, aquí tenemos igual, seguimos los parámetros estadísticos, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan presente, que ustedes ya conocen este caso, pues ya parámetros de población y estadístico la muestra, las que nosotros ya normalmente trabajamos, ¿sí ven? X media, media geométrica, todas esas cosas, también hay valores que nosotros trabajamos para lo que son lo que es la parte estadística. Para estadístico, la variedad, la varianza, el coeficiente de variación, esas son las fórmulas ya que nosotros aplicamos, esta aplicabilidad, la otra es la parte matemática. Muy bien. Ahora sí, simplemente aquí he puesto un ejemplo de precipitación, por ejemplo, este está en 20 Chow, por ejemplo, ¿no es cierto? Calcula media. Sí, aquí lo que quiero es un poquito, ¿qué tenés? Practicar cómo yo calculo en este caso los parámetros estadísticos que nosotros de la misma manera calcularemos en lo que son las leyes de, en este caso, de distribución que llevamos para calcular lo que son caudales máximos y mínimos, en este caso, y vamos a ver cuando entremos ya a lo que es aplicar la misma distribución normal, la distribución Gumbel, la distribución Pearson 3, log Pearson 3, la distribución gamma de 3 parámetros, todo lo demás, que vamos a ir aprendiendo a montar. Entonces, esto pues simplemente ustedes ya conocen ya para qué hacer mi ejercicio, ustedes saben para sacar esta cosa. Igual acá está sacado, acá está sacadas onzas, cociente de asimetría, ¿sí? Acá está sacado en este caso la coeficiente de asimetría igual, ¿no es cierto? Sacamos los valores. Aquí está la forma de sacar, ¿no es cierto? La fórmula, todas esas cosas, pues esta ley. ¿Sí? 33.9 es la misma, ¿no? Es la misma, sino que aquí está indicado cómo se va sacando cada uno de estos. En estadística se hace pues a mano, después ya tranquilamente hay que entender de que cómo se hace. Bueno, entonces después ya prácticamente sería un poco la introducción a la materia, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar ahora sí ya de lo que usos de la distribución normal. Ya, en cuanto se refiere ya al análisis mismo para el ajuste de datos hidrológicos y meteorológicos aplicando estas leyes estadísticas. Ya, primero, uso de la distribución normal. Primero, ¿qué significa esto? Cuando yo utilizo la distribución normal, primero lo que trato es de aproximar la distribución de probabilidades de errores aleatorios. Comparar distribuciones, en este caso, y luego dice, muchos estadísticos pueden ser normalmente distribuidos, como por ejemplo la media, la mayoría de las variables de error. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que estamos viendo es un poco, si es que yo tengo la distribución normal que todos conocemos, quiero ver la información hidrológica, meteorológica, cómo se ajustan alrededor de la media. Si ustedes saben que en la distribución normal, la media, la mod y la mediana prácticamente son cero, ¿no es cierto? Están en la central. Entonces, ¿cuánto los datos están alejados o muy cerca de qué? De esta media. O son simétricos en este caso, o se ajustan a una distribución normal. Es lo que quiere decir, por eso hablamos aproximar la distribución, comparar distribuciones y muchos estadísticos normalmente están dentro de esta ley, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Bueno, la ecuación ya vimos anteriormente, aquí estoy justamente volviendo a repetir que la media es desviación estándar, aquí la simetría es cero, la media es igual a mod igual a mediana, lo que acabé de decir. Esa es la característica de la distribución normal, que ustedes ya conocen. Allá, aquí otra vez estoy hablando ya, y valga la redundancia, pues aquí hablamos ya que, ¿de qué es esto? Ustedes han visto que es la variable estandarizada Z, justo lo que decía yo anteriormente, Z es llamada variable estandarizada, media 0 y desviación estándar 1. Clarito dice aquí, verán señores, esto es la característica fundamental. Y la ecuación final, pues es esta, ¿no? Cuando yo quiero, en este caso, quiero sacar el área, que ya tenemos las tablitas, pero yo puedo también integrar y obtener el área bajo esta curva dentro de los límites que yo me haya fijado, que yo estoy calculando, ¿sí? Entonces esto para que ustedes tengamos presente esa cosa. Muy bien, continuamos. Ya, la distribución normal. Entonces ya con todo esto vamos a aplicar ya un poco aquí un ejercicio, lo que es en este caso lo que es la distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que digo? Ya aplicado a caudal, ¿no es cierto? Y esto también ya tienen ustedes, han de haber chequeado, ¿no es cierto? Dice, los caudales medios anuales de un río con media, exactamente. La media, ¿qué quiere decir la media? Ya sabemos sacar. ¿Qué quiere decir esto? Tuvimos una serie estadística, ¿no es cierto? Una serie estadística como las anteriores, por ejemplo, aquí esta serie estadística que quiero que ustedes tengan bien presente. Podría ser esta serie estadística, ¿no es cierto? Esta serie estadística podría haber sido esta serie estadística de acá, esta estadística de acá, esta estadística, ¿no es cierto? Cualquiera de estas series. Entonces, de estas series lo que hemos hecho es que hemos sacado los valores, en este caso, de la media aritmética que decimos acá, en este problemita de aquí, ¿sí? Aquí. Entonces, la media de esta, ¿cuál fue? 1.5. Ya. Y la desviación estándar. Eso ya sacamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice esto?
Se distribuye normalmente. Entonces estamos asumiendo de que se distribuye en este caso de acuerdo a la distribución normal. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca un caudal medio igual o menor igual a 1 en esta cosa? ¿No es cierto? Un año cualquiera, dice. Ya, un año cualquiera. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nosotros, miren ustedes, aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Primerito, vamos a aplicar esto. Nosotros sacamos lo que, ¿se acuerdan ustedes que decíamos que Z que era igual? Z decíamos que era igual a un XY, ¿no es cierto? Un XY, menos de este caso la media aritmética, que podría ser este caso de la total, esto, sobre la desviación estándar, que era esto. Pero yo decía que este puede ser, ¿qué? Puede ser la X media, y este puede ser en este caso la desviación estándar muestro. Entonces lo que quiero aquí, simplemente lo que estoy haciendo, ¿qué es hoy? Z va a ser igual a ¿qué? El XY, ¿cuál es el XY? XY, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Dice que se busca un metro cúbico. ¿Cuál quiere decir este? Dentro de la serie estadística que yo tengo, esta es la serie estadística que yo tuve, y de aquí saqué lo que es la media, la desviación estándar, toda esa cosa. Por aquí está un caudal de 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que de toda esta serie estadística que me produzca, en este caso, pues que vuelva a repetirse caudal, ¿no es cierto? Me dice este caso. Caudal y medio igual o menor a tanto, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que dice, entonces, ¿qué sería este en este? Este sería el XY. Ese es el XY, entonces va a ser igual a 1 menos la media aritmética de esto, ¿cuánto es? 1,5, ¿no es cierto? 1,5. Y divido ¿para qué? Para la desviación estándar, 6. ¿Sí? Ya, menos 1,5. Entonces, calculo Z, ¿cuánto valió? 0,83. Sale negativo, ¿no es cierto? Z vale 0, sale 0, ¿cuánto? 0 vale menos 0,83. Ya, ¿se acuerdan ustedes para calcular esto que hacíamos? Sacamos la probabilidad, en este caso, la probabilidad complementaria. Aquí está hablando de probabilidad complementaria. Entonces decíamos que la probabilidad complementaria, ¿qué era igual? La probabilidad complementaria va a ser igual a ¿qué? A 1 menos ¿qué? La probabilidad, en este caso, de A. ¿Se acuerdan ustedes qué decía esta? La probabilidad de A. Entonces la probabilidad de A era este. Saqué la probabilidad de A, sería este. Entonces va a ser 1 menos la probabilidad de ¿qué? Menos 0,83. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cae? Entonces, voy con el valor de Z, en este caso Z 0,83. Entonces, 0,83, vamos a ver cuánto me da acá. Voy a la tabla de distribución normal, 0,83. Aquí, 0,83, Z salió 0,8, ¿no? Si es 0,83, 0,8123, ¿me sale cuánto? 0,7930, a ver, perdón, acá. 0,8123, acá es, ¿no? Ya, 0,7967. 0,7967. 0,7967. Aquí está. O sea, me salía, ¿se acuerdan ustedes? 0,79. Entonces aquí sería en este caso, ¿cuánto salió este? Valor con tabla 0,7967 era, ¿no? 0,7967. Ya, 67. Para nuestros casos prácticos lo que hago es simplemente 0,797, hago simplemente esto, le sumo al siguiente, ¿no es cierto? Sale por 0,797. ¿Ya? Eso es lo que salió. Entonces aquí está el valor, este valorcito está aquí. ¿Sí? Que es este. Este de aquí. Y como es propiedad complementaria, sería 1 menos este valor, 0,797. 0,797. Y he sacado en ese caso la probabilidad. ¿Cuánto era? 0,203. Entonces la probabilidad de que se produzca ese evento A, ¿cuánto ha sido? En este caso ha sido ¿de cuánto? Del 20,3%, que podría ser, ¿no es cierto? Entonces, eso, de esa manera, nos existe una probabilidad del 20,3% que se produzca este caudal, ¿sí? Caudal medio anual menor, que se produzca un caudal menor a este valor, a esto, ¿no es cierto? Es lo que quiere decir. Entonces, de esta manera, ya he aplicado a caudales, aplico lo que es la distribución normal, ¿sí? Asumiendo que se distribuyen normalmente esos datos. Exactamente. ¿Alguna pregunta ahí, compañeros? Digamos, muchachos. Profe, ¿y si es medio mayor? Ya, si es que es mayor, lo que simplemente lo que tengo que hacer es, en este caso, sacar el valor de aquí, desde el valor hacia la derecha. ¿Sí? Hacia la derecha, nada más. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Y en el momento de calcular ocupamos lo mismo o varía cuando es medio mayor? Ya, cuando es mayor,